Siendo las 16:39 horas, damos comienzo a la sesión especial convocada para el día de la fecha. Invito al concejal Ostertag a izar la bandera nacional. Por secretaría se tomará asistencia de los señores concejales. Bergrot María Inés. Cabrera Nicolás Ariel. Signoli Donato. Ciufo Gustavo. Dip Jorge. Figueroa Gabriel. Eli Bernardo. García Santander Macarena. Gatelet Gabriel. Presente. Lavate Gabriela. Presente. Jean de Rosso Ramiro. Presente. Maistegui Pablo Ignacio. Presente. Masagui Alejandro. Presente. Montenegro Ezequiel. Ostertag Ignacio. Presente. Quevedo Brisa. Rueda Juliana. Taruselli Gabriela. Presente. Tribuley Ivana. Presente. Viera Silvia. Damos a continuación lectura por secretaría del decreto de convocatoria a sesión. Pergamino, 20 de julio del 2026, visto la resolución 3418 del 26, aprobada por unanimidad en la 7ª sesión ordinaria realizada el 9 de junio del 2026, por cuanto se declara pergaminense sobresaliente al señor Gustavo Pérez Ruiz, y considerando que conforme a lo prescripto en el artículo 88, inciso 4 del reglamento interno de este honorable Consejo Deliberante, que establece, será distinguido con el título de pergaminense sobresaliente aquella persona nacida o radicada en el partido de Pergamino por un periodo no inferior a 10 años que por su labor o actividad se destaque en nuestro ámbito, como también a nivel nacional e internacional en distintas disciplinas como ser deportivas, arte, ciencia, política, social, educación, investigación y otro ámbito que se considere relevante y constituya un ejemplo para futuras generaciones. Y visto el artículo 68, inciso 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades, dispone: el Consejo realizará sesiones con el carácter y en los términos que a continuación se indican. Sesiones especiales, las que determine el cuerpo dentro del periodo de sesiones ordinarias y de prórroga. Por lo expuesto, la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, en uso de sus atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, dicta el siguiente decreto. Artículo primero. Convócase a este Honorable Consejo Deliberante a sesión especial, artículo 88, inciso 4 del Reglamento Interno y artículo 68, inciso 4 de la Ley Orgánica Municipal, para el martes 28 de julio del corriente a las 16:30 horas en el recinto del HCD para la realización del reconocimiento público como pergaminense sobresaliente al señor Gustavo Pérez Ruiz. Artículo segundo. Por la Secretaría de este honorable cuerpo se remitirán las respectivas citaciones a los señores concejales y al homenajeado. Artículo tercero. De forma. Decreto 9188 del 26, firma Gabriela Taruselli, presidente, Cristian Lavate, subsecretario. Se han recibido varias adhesiones para el reconocimiento del día de hoy. Algunos van a tener lectura a través de los señores concejales. A continuación, por secretaría, vamos a dar lectura a una de ellas. La Comisión de Asociados del Banco Credicop desea adherir a este merecido homenaje a una figura prominente del periodismo local y regional, Gustavo Adolfo Pérez Ruiz, quien además nos honra con su participación activa en nuestro movimiento cooperativo. Firma doctor Miguel Castel, presidente, doctora señora Alicia Gorini, vicepresidenta.
Concejal Fiori Pitrelli tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Bueno, voy a leer la adhesión que nos acercó al interbloque la Asociación Civil por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino. Corría el año 1983, nos estábamos organizando como organismo de derechos humanos en Pergamino, Asociación por los Derechos Humanos, y nos reuníamos en el sindicato de Canillitas. Al decir de José Carvajal, el sabalero, cantor uruguayo, cada uno de nosotros con su propia sotana. Estábamos familiares, expresos y militantes políticos. Allí nos enteramos que visitaba nuestra ciudad Eve de Bonafini al Club Gimnasia. Fue una noche desbordante de público, la cancha techada estaba repleta. ¿Quién la trajo? Un pibe periodista, nos dijeron. Así entró Gustavo en nuestras vidas y no se fue más. Después, desde su programa y hasta que se retiró, siempre había un lugar para aquel que quisiera o necesitara un espacio de difusión de sus acciones e ideas. Cuando en una etapa de su vida las cosas se pusieron complicadas por tanta apertura del micrófono, alquiló una casa en calle San Nicolás y abrió sus puertas para que todo aquel que tenía inquietudes de distintos tipos, culturales, políticas, sociales, tuviera su lugar. Impulsó puertas abiertas, a modo de espacio, pero también de mirada de cómo se debía construir la diversidad. Era un pasillo largo y angosto, donde hubo charlas, debates, teatro leído y demás. Cuando alguien tenía alguna inquietud, ese era el lugar para realizarlo. Simultáneamente, creó junto a Julio Banfi la revista mensual Puertas Abiertas. Allí también aparecían las notas escritas por periodistas, compañeros y cualquiera que se animara. Cuando tuvo que cerrarse el espacio, vimos por primera vez su mirada adusta interpelándonos, porque había dejado caer la propuesta. No enojado, pero sí su mirada penetrante reclamando por no haber podido dejar cada uno de nosotros la sotana que tenía puesta de la religión que profesábamos, de no haber puesto por delante lo construido colectivamente. Durante la trágica inundación histórica que padecimos, Gustavo y la radio se convirtieron en el eje de difusión de cada rincón de Pergamino que necesitaba algo. Lo que sigue es conocido por cada uno de los que hoy estamos aquí. Gustavo es eso, puerta abierta a las voces, a las opiniones y a las miradas diversas. Desde el más encumbrado dirigente político hasta el último vecino que reclama por una calle que se vuelve intransitable cuando llueve. Pero también es puerta abierta en su vida cotidiana, lo conozcas o no. Así lo sigue siendo, claro, en estos tiempos, esté donde esté. Bienvenidos los seres de puertas abiertas, bienvenidos los Gustavos de nuestro tiempo. Acompañamos y celebramos este homenaje a Gustavo Pérez Ruiz, Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino. Bueno, señora presidenta, como presidente de la Comisión de Cultura y Educación del Consejo Deliberante, fue un enorme orgullo tratar este expediente que presentó hace un tiempo la ex concejala Leticia Conti, quien trajo a este Consejo Deliberante la inquietud de que había que destacar a Gustavo Pérez Ruiz como pergaminense sobresaliente. Hay personas, señora presidenta, que con el paso del tiempo dejan de ser solamente protagonistas de una profesión para convertirse en parte de la historia de una comunidad. Y eso es lo que es Gustavo hoy para todos nosotros, para todos los pergaminenses. Durante más de 40 años, Gustavo ejerció el periodismo con una convicción inalterable. Era informar como un servicio público, la palabra que exigía la responsabilidad y, fundamentalmente, señora presidenta, la credibilidad que se construye todos los días con trabajo, con coherencia y con responsabilidad. Esta distinción no reconoce solamente esa trayectoria, sino que también reconoce a todos los medios de comunicación tradicionales, a todos los periodistas que día a día intentan llevarnos a los pergaminenses las noticias, intentan llevarnos las noticias haciéndonos reflexionar, que eso es lo difícil. Invitarnos a pensar, porque repetir una noticia la repite cualquiera frente a un micrófono, frente a una cámara, pero invitar a reflexionar, invitar a pensar y a veces cuando Gustavo nos ha entrevistado, a muchos de nosotros, decir, che, habré metido la pata, habré dicho bien, porque era como rendir a las grandes ligas, señora presidenta, cuando Gustavo nos hacía una nota. Así que como presidente de la Comisión de Cultura, como miembro de este Consejo Deliberante, como representante de todos los pergaminenses, me llena de orgullo que haya hoy un periodista a quien estamos reconociendo como pergaminense sobresaliente, porque esta distinción, Gustavo, no es el abrazo del Consejo Deliberante, es el abrazo de toda la comunidad de Pergamino por tus 40 años de trayectoria. Muchísimas gracias.
Concejal Viera tiene la palabra. Sí. Señora. Hola. Abajo. Ahí está. Señora Presidenta, quiero prestar mi voz para compartir unas palabras de Leticia Conti, autora del proyecto que hoy nos reúne. Querido Gustavo, hay reconocimientos que simplemente le ponen nombre y memoria pública a algo que una comunidad ya sabe. Que hoy seas declarado pergaminense sobresaliente no te convierte en una persona sobresaliente. Lo sos desde hace mucho tiempo. Este Consejo hoy lo reconoce. Presenté este proyecto mientras ocupaba una banca. Durante mi mandato no logramos reunir los votos necesarios. 8 meses después de haber dejado el recinto, mis compañeros y compañeras consiguieron que fuera aprobado por unanimidad y quiero agradecerles profundamente. Aunque estas palabras nacen de una emoción inmensa, este homenaje es justo, necesario y profundamente pergaminense. Podría hablar de tus más de 40 años de periodismo, de Radio Mon y de aquel Puertas Abiertas, nacido cuando la democracia argentina volvía a respirar. De tu paso por otras radios, la televisión y tantos proyectos colectivos, algunos de los cuales tuve el placer y el honor de compartir con vos. También podría hablar de tu compromiso con los derechos humanos, de tu lucha contra la trata de personas y de tu vocación por formar jóvenes. Podría hablar muchísimo de tu aporte a la historia de los medios de nuestra ciudad. Pero una trayectoria como la tuya no se comprende enumerando medios, programas o años. Se comprende mirando las vidas que ayudaste a transformar. Y ahí necesito hablar en primera persona. No para volver este homenaje a algo autorreferencial, sino porque mi historia es apenas una entre tantas que llevan tu huella. Vos me prestaste un micrófono en Radio Mon y con ese gesto certificaste mi vocación periodística. Leíste, escribiste, difundiste y ayudaste a sostener El Mestizo, aquella revista universitaria que creamos con tantos años en los pasillos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Fuiste también el llamado de una mañana fría de sábado, bajo un diluvio universal, para decirme que si no iba al casting de Estudio País 24, iba a perderme la oportunidad de mi vida, que vos confiabas en mí. Te hice caso, fui y terminé trabajando con Juan Alberto Badía en la televisión pública. También fuiste artífice de mi regreso a estos pagos y a través tuyo conocí personas maravillosas que me alentaron y me inspiraron. Entre ellos, el queridísimo Jorge Yarri, con quien pensamos y escribimos este proyecto que hoy nos reúne aquí. Eso haces, Gustavo. Abrís puertas, acercás personas, descubrís vocaciones, hacés crecer a otros sin preguntar qué lugar ocuparás en la foto. Nunca perseguiste el éxito como una empresa individual. Construiste comunidad. Y quizás por eso tu principal capital sea la credibilidad, esa riqueza que no se compra ni se improvisa. Te admiro por tu coherencia, tu generosidad, tu templanza y tu enorme profesionalismo. También por tu vehemencia, porque hay causas nobles que merecen ser defendidas con la palabra y cuando hace falta también con el cuerpo. Te admiro por haber podido irte y sin embargo elegir Pergamino una y otra vez, tantas como Pergamino te eligió a vos. En tiempos de algoritmos, noticias falsas, crueldad y aislamiento, necesitamos reivindicar vidas como la tuya, atravesadas por la lectura, el pensamiento, la sensibilidad y el encuentro con los demás. En este tiempo, en nuestro tiempo, tu humanismo y tu capacidad de soñar son una trinchera desde la que los cronopios todavía pueden dar batalla frente a los famas. ¿Qué más puede pedirle una ciudad a uno de sus vecinos? ¿Qué más que ser inspiración y norte? ¿Qué más que ser una mano tendida y un abrazo en el momento justo? ¿Qué más que ser quien ha dado voz a aquellos y aquellas
que más les cuesta hacer oír sus necesidades, ideas y sueños. Gustavo querido, gracias por haber elegido Pergamino y por no dejarnos nunca. Gracias por cuidar, enseñar, alentar y abrir caminos. Gracias por demostrar que el periodismo puede ser una profesión, una ética y sobre todo una manera generosa de estar en el mundo. Hoy el Consejo Deliberante te declara pergaminense sobresaliente, pero este reconocimiento también dice que Pergamino sabe y valora quién sos, reconoce todo lo que diste y quiere que tu ejemplo forma parte de su memoria. Con profunda admiración y todo mi cariño, Leticia Conti. Concejal Maestey tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, adherir a muchas de las cosas que ya se dijeron. Bienvenido, Gustavo. Felicitaciones. Recién hablábamos antes de empezar de algunas de las muchísimas anécdotas que debes tener en más de 40 años de carrera. ¿La puedo contar? Primera entrevista, se olvidó de poner la pila al grabador. Pero debe haber sido la primera y la última. Bueno, absolutamente merecido. Creo que hay algunas cosas que valen rescatar en momentos donde a veces la tolerancia está tan bajita y donde estamos tan propensos a discutir por cualquier cosa. En estos últimos días, en el mismo momento en el que se dio a conocer la noticia en que ibas a ser reconocido por el Consejo Deliberante, casi de manera automática y unánime empezaron a aparecer las muestras de reconocimiento. Bueno, eso quiere decir que la decisión estuvo más que merecida y bien tomada. Esas cosas no pasan porque sí. A nosotros siempre nos gusta hablar cada vez que tenemos la posibilidad de reconocer a alguien que se ha destacado en lo suyo, y claramente es tu caso. No solo la parte profesional, hablar de tu capacidad profesional sería medio obvio, pero digo, la calidad de persona que todo el mundo reconoce, sobre todo los que como Leticia tuvieron la posibilidad de compartir con vos desde lo profesional, pero también desde lo personal. Voy a tratar de ser breve. Seguramente hay muchas cosas para contar de estos 40 años de carrera. Simplemente decir que en nombre de todo el bloque que estamos honrados de ser parte de este reconocimiento. En lo personal, algo que te escribí hace unos meses y quiero repetir en público, y es agradecerte el respeto. El respeto, tuviéramos o no alguna diferencia de pensamiento con el que me trataste y trataste a todas las personas que entrevistaste, creo que es una cosa que todo el mundo reconoce en vos, y creo que tiene que ver con todo eso que te has ganado entre los colegas y entre la comunidad en general. Así que bueno, como digo, están seguramente todos con muchas ganas de escucharte a vos más que a mí, así que simplemente eso, felicitarte, es un reconocimiento absolutamente merecido y honrados de ser parte de esto. Concejal Cabrera tiene la palabra. Bajo. Gracias, señora presidenta. Bueno, en principio, como presidente del Interbloque Fuerza Patria Frente Renovador, hacemos propia las palabras de nuestra expresidenta, quien detalló claramente lo que creíamos que era necesario en este reconocimiento, y un poco compartiendo cada una de las palabras que escuchamos recientemente en ese profesionalismo cada vez que se acercaba uno al estudio de Radio Mon y se trataba con tanto respeto, con tantas ganas de seguir hablando, que muchas veces no pasa en los medios de comunicación. Y en ese sentido, nada, vuelvo a lo mismo, hacer propia las palabras de mis compañeras y mis compañeros. No podíamos dejar de hacer este reconocimiento, no solamente por la labor en el periodismo, sino que creo que aquellos que somos militantes políticos y vamos cada 24 de marzo a los actos, son cada una de las actividades que tiene que ver con los derechos humanos, con poder recuperar la memoria, y creo que este reconocimiento también tiene que ver con eso. Yo creo que hay que mirar solamente atrás, Gustavo, para ver la cantidad de vecinos y vecinas de nuestra ciudad que se acercaron hoy para este reconocimiento, y eso creo que es más que merecido. Y también, te voy a leer unas palabras del Partido Justicialista de Pergamino, que quisieron hacer una adhesión a esto, porque claramente no podíamos estar ajeno en este reconocimiento.
Y dice Gustavo Pérez Ruiz: nadie que no haya nacido para eso podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz. Las palabras de Rodolfo Walsh encuentran destino en la actividad profesional de Gustavo, un periodista que ejerció su tarea con compromiso, coherencia entre el decir y el hacer, en la búsqueda permanente de la verdad y el debate democrático. Su trayectoria deja una huella que trasciende el periodismo y enriquece la vida pública de nuestra comunidad. Y por eso, Gustavo, hoy vas a ser un permanense sobresaliente y nada, espero que nos sigas haciendo notas, que ahora notas grandes, y nada, en ese sentido a disposición para lo que se necesite y nada, felicitaciones nuevamente. Gracias. Concejal Mazagué tiene la palabra. Más allá de la condición de concejal, Gustavo, me voy a referir a vos como, de alguna forma, habitantes de una misma generación. Se reconoce una trayectoria profesional de más de 40 años y eso no solo no es poco, es raro. Varias generaciones de pergaminenses escucharon tu voz, escucharon lo que tenías para decir, confiaron en vos, creyeron en lo que vos decías porque había razones para hacerlo. Hemos escuchado en varias de las alocuciones anteriores palabras como coherencia, veracidad, respeto por otras opiniones que han caracterizado siempre tu tarea. Yo asumo a esa la palabra compromiso, compromiso con la comunidad. Un compromiso que queda plasmado en tu intervención en la Asociación Civil por la Memoria y los Derechos Humanos, un compromiso que queda plasmado en tu intervención en el Foro de Trata o contra la Trata, entre muchos otros. Y me queda claro a mí que todo eso lo hiciste sin dejar de ser el pibe que caminaba por el industrial, y hasta me animo a pensar que el mismo que iba a aprender a nadar allá al Club Gimnasia con el pelado San Julié o con Roca. Un merecidísimo reconocimiento, mis sinceras felicitaciones por ello. La comunidad de Pergamino te va a estar siempre agradecido. Concejal Dip tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Bueno, obviamente estamos totalmente de acuerdo con las palabras de cada concejal. Yo voy a ir más hacia la parte anecdótica. Hace más de 30 años que lo conozco a Gustavo. Junto con un grupo de amigos, una vez estábamos armando un programa de radio y me dijeron, ¿por qué no lo vas a ver a un tal Gustavo Pérez Ruiz para que los oriente un poco cómo tienen que organizar ese programa de radio? No lo conocíamos. Me acuerdo que fui a tu casa de calle La Prida, nos abriste la puerta, nos orientaste cómo teníamos que hacer el demo y demás. Y ahí fue la primera vez que tuve contacto con Gustavo Pérez Ruiz. Después la vida nos juntó en otro ámbito, en el ambiente escolar. Yo fui preceptor de su hija, que está aquí presente, y ahí lo conocí en el rol de padre. Y también demostraba ser de la misma manera, responsable, acompañando la trayectoria de su hija, siendo un ejemplo de padre. Después nos cruzó la vida en el ambiente escolar y después político. Siempre fue una persona comprometida, siempre fue una persona objetiva, siempre fuiste una persona bien predispuesta y que demostraste tu integridad como persona, sobre todo en cada emprendimiento que hiciste. Siempre fuiste un modelo a seguir, te escuchaba por la radio, te veía por Canal 2 y realmente creemos que estamos totalmente convencidos que es un merecido reconocimiento, no solamente a la trayectoria de Gustavo, sino también a la persona que conformó esa trayectoria que dio lugar al periodista en el que se convirtió. Así que muchas felicidades, Gustavo, y orgulloso de tenerte cerca y de considerarme tu amigo. Bueno, Gustavo, ahora es el Consejo Deliberante, en nombre del pueblo de Pergamino, quien quiere darte la palabra, así que te invitamos a dirigirse a todos nosotros. Por favor.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Clínicamente soy hipertenso, pero hoy la hipertensión está más alta por hipertensión afectiva. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Me jubilé en diciembre pasado. Extraño el programa de radio de 4 horas. ¿Podría hacerlo ahora con esta gran audiencia, señora Presidente? ¿Tiene tiempo? Bromas aparte, voy a distraer 15 minutos de este acto para decirles algo. Queridos pergaminenses, quiero agradecer la presencia de todos ustedes en este acto y también a los ausentes que transmitieron su imposibilidad de estar, pero que lo siento espiritualmente conmigo. En primer lugar, no es un protocolo formal para mí, sino como corresponde, es una obligación agradecer. Y adelanto mis disculpas si cometo alguna injusticia por olvido o distracción, que son situaciones lógicas que aparecen con esta edad. Mi familia, mi recordado y querido viejo Pepe y mi mamá María, mis hermanas Mónica y Cecilia, sobrinos Agustina, Federico y Lorenzo, tíos, primos, cuñados, mis adorables hijos Nicolás y Luciana, su mamá Susana, los abuelos, las familias que el amor de Betina y la vida me regalaron, mis nietos y nietas, las familias que están cruzando el Atlántico en España y en Italia, los que ya no están entre nosotros, mi compañera de vida Betina, que hoy está conmigo, con su almita única y tan extrañable, las chicas de la farmacia Biaggi, mis increíbles e íntimos amigos de distintas épocas, mis compañeros de diversos medios periodísticos donde trabajé, la familia de la radio, Carlitos Trincavelli y extraordinarios compañeros, columnistas colaboradores de programas de radio, a las audiencias y públicos seguidores de mis propuestas comunicacionales, pergaminenses de los proyectos populares de comunicación como Puertas Abiertas, Viceversa, La Banquina, La Posta, alumnos y pasantes de periodismo y colegas tan respetuosos, maestros, profesores y estudiantes, compañeros de escuela, Universidad Pública de La Plata, donde me formé, formadores de educación física y deporte, profesionales de la salud que cuidan mi salud, el Foro contra la Trata, las Violencias y el Abuso Infanto-Juvenil, la Asociación Civil por la Memoria y los Derechos Humanos, la Comisión de Asociados del Banco Credicop, la Asociación de Vecinos del Barrio Aeroclub, los luchadores barriales que se juegan todo por el todo, día por día, para sobrevivir. Queridos pergaminenses, es un honor que el Consejo Deliberante de mi pueblo, por unanimidad de la representación plural, política, democrática, me haya distinguido con esta declaración de pergaminense sobresaliente. Agradezco especialmente a la ex concejal Leticia Conti por haber impulsado originalmente hace tiempo el ingreso de este proyecto de resolución y los aportes agregados a la fundamentación por parte de mi querido y admirado amigo Jorge Yarri. Mi nombre se suma a otros colegas que fueron reconocidos en este recinto por esta profesión, como Carlos Bonet, como Claudia Hielo. Y habla muy bien de la valoración positiva que la democracia local tiene sobre la tarea, la misión, la responsabilidad social de periodistas y comunicadores en función de nuestra humilde contribución a la evolución de una sociedad. Hemos llegado hasta aquí porque de otros hemos aprendido y me estimula pensar que tal vez nuestro esfuerzo y trabajo sirva al aprendizaje de los que siguen. Hoy en mi lugar pudieron estar otros colegas cuyos méritos son sobrados para este reconocimiento y forman parte de un colectivo de mujeres y hombres, adultos y jóvenes, que con su obra cotidiana dignifican el periodismo local. Estoy seguro que serán parte de esta cadena en un futuro.
y sobre todo esas mujeres periodistas cuyas perspectivas de género y diversidades, sus miradas de la otredad humana, sus habilidades narrativas y sus libertades de expresión a cualquier costo han mejorado sustancialmente la calidad periodística de nuestra ciudad. Se da la particularidad de que mi nacimiento profesional fue en el año 1983, cuando nuestra nación recuperó la democracia, el funcionamiento republicano y el Estado de Derecho. Me fui constituyendo y formando no solo técnica y profesionalmente, sino también cívica y políticamente, con aquellos aires renovados de construir con esperanza un país de bienestar y justicia para todos. Desde ese momento, el valor de la ética democrática y la libertad impregnó, moldeó todo mi desarrollo como persona y como actor social. Inolvidable fue la defensa popular de la democracia que se vivió en este Consejo Deliberante cuando militares carapintadas se levantaron en Semana Santa en 1987 para destruir el orden democrático buscando impunidad por ser partícipes de los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. Recuerdo, y algunos recordarán, más por edad, por historia, el intendente de turno, Jorge Yun, abrió las puertas de este palacio municipal y habilitó este recinto para que se canalice la participación de los partidos y las juventudes políticas para que se conviertan estas bancas donde ustedes están sentados hoy en una gran asamblea abierta y permanente, día y noche, para seguir los acontecimientos y tomar decisiones de esos 4 días de Semana Santa, hasta que dijo la casa está en orden. Fui testigo y periodista de este histórico episodio. Se perfilaba en mí un fuerte llamado no solo a informar, sino también a opinar libremente y a ejercer el periodismo político. He sido un viajero entre épocas históricas y después de hacer este tipo de periodismo que devino luego en problemas, en conflictos, llego a la conclusión que es imposible ser libre y crítico si se le tiene miedo al poder o a los poderes. Esa apasionante elección siempre trae consecuencias. A veces rasgar el velo del engaño del poder, la manipulación, la desinformación organizada, el relato ficcional, las operaciones mediáticas, la mentira a secas, los discursos de odio, molesta y resulta incómodo y peligroso. Sobre todo cuando el periodista contrasta ese discurso del poder o los poderes con sus legítimas herramientas investigativas y también sus honestas argumentaciones que le demuestran al poderoso que tiene evidencia objetiva y comprobable. La posverdad como recurso a la mentira presentada como verdad se usa como la tradicional propaganda en función de hacer creer, no decir la verdad, para capitalizar un beneficio político o económico. Es el caso de corporaciones de poder, políticas y económicas que propagan una falsa verdad para la consolidación de su posición monopólica, concentrada o dominante. Es una negación de la realidad para dar primacía a las creencias y emociones, en desmedro de los hechos comprobables y objetivos. Un discurso que distorsiona lo real para influir en la opinión pública. Hoy impera una filosofía global del desprecio por la verificación, una cancelación de la búsqueda de la verdad, lo que produce una disonancia cognitiva. El consumidor de información busca sesgo de confirmación de sus verdades, de conformidad con su visión de las cosas. Quiere afirmarse en sus ideas sin que nadie introduzca duda alguna.
La libertad y racionalidad del pensamiento se cancelan y se está a un paso del dogmatismo o el fundamentalismo. No se parte ni de la verdad, ni de la libertad de criterio, ni de la razón como método para averiguar la verdad o conocer la realidad. Estas lógicas se han instalado tanto en la política como en la trama de la sociedad. Hannah Arendt tiene una reflexión del siglo pasado, pero vigente aún. El problema no es que un político o representante de un poder mienta, sino que millones le crean y le deleguen ese poder discrecional y muchas veces autoritario. Estamos ante un retiro voluntario del pensamiento crítico y eso no es solo responsabilidad de las élites poderosas, sino también de las bases sociales. En situaciones de crisis graves, reaparecen tendencias autoritarias que se alimentan de la desilusión, la insatisfacción, la corrupción, y cuando se desentienden derechos y se instala la deshumanización, se pierde la confianza en el sistema, en las instituciones y en la justicia. Las democracias se fragilizan, pierde fuerza la representatividad y los pueblos son capaces de entregar las llaves de su propia celda a los carceleros o ir en contra de sus propios intereses. Hasta hace unos años creíamos que la democracia se movía en un medio natural con consensos inamovibles para la realización efectiva de los derechos humanos. Pero algo mucho ha cambiado y nuestra sociedad está sobregirando hacia un menosprecio de lo que tanto costó establecer como valores comunes compartidos en nuestra historia reciente para recuperar una nación. Las causas pueden ser múltiples, intrínsecas de nuestra propia sociedad, pero no podemos desconectarlas del contexto global de un mundo que se ha vuelto brutalista y cruel. Basta con observar cómo se naturalizan guerras, genocidios, desplazamientos humanos migrantes, severos impactos climáticos y daños ambientales, extractivismos desenfrenados, salvajes, de riquezas finitas del planeta ante la pasividad de nuestras propias conciencias. Lamentablemente, los herederos de este planeta enfermo y material éticamente serán las generaciones de nuestros hijos, nietos y bisnietos. Ha sido increíble la invención y el crecimiento tecnológico científico experimentado en los últimos años. Sí, pero también se abren serios interrogantes acerca de los límites, la regulación o el control de la inteligencia artificial y sus usos, o la impune apropiación de datos personales, públicos y privados, de los megacentros de datos de las multimillonarias empresas tecnológicas, hoy aspirantes a gerenciar la gobernanza política y económica del mundo. Al mismo tiempo, ha sido muy grande la pérdida de valores, más allá de los altibajos económicos, materiales que padecen las sociedades por los planificadores de la pobreza estructural, la destrucción del Estado, la concentración de la riqueza, la desigualdad social. Los códigos de convivencia basados en contratos éticos de carácter civilizatorio de otra época parecen ser lo viejo que ya no funciona para los nuevos paradigmas de un mundo caótico, sin reglas, sin límites, sin ley. La participación pública no nace de la tecnología, sino de sentirse parte, y esa pertenencia se fortalece con lazos y experiencias de encuentro, con acciones compartidas, trabajando el sentido de comunidad. La democracia viva, con mejores vitaminas, hoy debe equilibrarse en un uso responsable y equilibrado de la tecnología y un involucramiento corporal, social, en los asuntos públicos y comunes.
Atravesamos doctrinas económicas que generan una crisis de modelo de vida, donde todo es avasallado por la avidez del mercado, donde todo tiene un precio, donde todo se compra y todo se vende. Hasta nuestras tierras soberanas y nuestro patrimonio de bienes y recursos comunes están en remate o a la venta, y donde el ciudadano va reconvirtiéndose en un mero consumidor. Grandes porciones poblacionales están atravesadas muchas veces por la extrema supervivencia y la explotación, con el agravante social de que también importantes sectores y sobre todo juveniles aceptan y toleran la autoexplotación como un destino inevitable. Al decir de Eduardo Galeano, libre es el que es capaz de elegir la defensa de su dignidad en un mundo donde quieras o no tendrás que tomar partido entre los indignos y los indignados. La construcción de una vida digna, vivible y sustentable es un horizonte que se aleja y se desdibuja en este tiempo y lugar. Y ese trabajo ciudadano, no individualista, con el prójimo, con el próximo, el que nos permite conjugar un nosotros hacia un destino común de paz, igualdad y justicia humana y ambiental. No quiero dejar pasar el factor dificultades con las que se enfrenta el comunicador periodístico en una sociedad democrática abierta y conflictiva, donde resulta muy complejo analizar, interpretar, informar y opinar en un escenario público agitado y polarizado, en un contexto de violentas batallas culturales e ideológicas potenciadas por el territorio virtual digital. Agradezco la recopilación de datos biográficos y de mi trayectoria y los mensajes sobre mi persona y mi tarea profesional que he escuchado de los señores concejales y concejalas recientemente. Hoy es más necesario que nunca el periodismo social que intentamos practicar siempre, garantizando el derecho a la libre y plural expresión de todas las voces e ideas, visibilizando y revalorizando las instituciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales que dinamizan y fortalecen las energías positivas de la sociedad civil en distintas temáticas y objetivos, muchas colmadas de necesidades, necesitadas de atención y muchas veces pidiendo solidaridad. El periodismo vive hoy una mutación sin precedentes, pero eso no debe hacerle perder su esencia y su función. El periodismo no es un espectáculo, como no debiera ser la política. Ambas deben ser un servicio para servir y no servirse, para darlo todo quizás hasta que duela, como decía la Madre Teresa. Aunque les parezca exagerado, nuestra tarea también influye y a veces negativamente en la salud mental, emocional de las personas. Nosotros también debemos ser agentes de cuidado sanitario. En nuestra actividad, como en cualquiera, no todo es correcto, normal y aceptable complacientemente. Hay de todo. Y hay acciones comunicacionales envueltas en la negatividad de la ignorancia, la frivolidad, el escándalo, la mala educación, la mediocridad, la mala praxis, las operaciones políticas y económicas y la violencia. Todos estamos expuestos a la examinación crítica de nuestros públicos y audiencias. Nuestro país se ha deteriorado estrepitosamente en materia de libertad de expresión y calidad informativa, según calificaciones de estándares internacionales. Periodistas y audiencias debiéramos usar filtros para saber qué es y qué no es periodismo. Dramatizar la noticia, poca contextualización, falta de constatación de las fuentes, debilita el enfoque y la seriedad de nuestro trabajo. Con constante autocrítica he tenido que volver una y otra vez a revisar si los contenidos que yo mismo producía se aproximaban a la realidad de los hechos con investigación rigurosa y honestidad intelectual.
si respondía a los cánones de la responsabilidad social, la independencia de criterio analítico, el espíritu crítico y la opinión libre. Y ante los errores de buena fe y sin mala intención, plantear las obligatorias disculpas u ofrecer el derecho a réplica. En la imprescindible caja de herramientas de un periodista no puede faltar una continua formación cultural y un uso adecuado y cuidado de nuestro rico lenguaje. Fuera de este marco, estamos ante fórmulas que no son periodismo. Concibo al periodismo como un aliado de la educación no formal popular. Me siento un hombre privilegiado que ha podido dedicar su vida a lo que le gusta, a conocer gentes de todo tipo y condición, a cultivar el intelecto con una amiga inseparable, la lectura, a aprender a escuchar las voces de la calle y sus ecos, para intentar percibir subjetivamente la diversidad de miradas, las verdades relativas de las personas que son como las mías, a poner en alerta mis sentidos, mi curiosidad, mi observación, para descubrir entre los ruidos y los silencios, para descubrir lo pequeño, el detalle, algún misterio escurridizo, alguna claridad escondida. Un radar activo que le enseñó a mi sensibilidad interior a estar cerca del que necesita y no ser indiferente ante la injusticia. Y termino. Me enamoré de las palabras y ellas acuden a mí para darme una mano en el poder decir y el poder escribir. Mis límites intelectuales solo me han permitido llegar a algunas pequeñas respuestas cuando llegaron a mí las grandes preguntas. En los molinos de mi pensamiento sobran las dudas, aparecen algunas mínimas certezas que siempre se ponen a dialogar con mis locas utopías, mis locos ideales y mis locos sentimientos. Me miro en el espejo retrovisor de la vida y me reconozco obrero de la comunicación, ciudadano comprometido con valores éticos y causas nobles colectivas para el bien común. Con pasión cumplí mi deseo y mi derecho de expresar con libertad y constructivamente, y lo digo en este palacio, mis ideas ciudadanas acerca de lo que pienso y siento de un pergamino mejor desarrollado integralmente y mucho más justo que el actual. Y asumí con placer y con gratitud promover la riqueza cultural de nuestra identidad y hermanarme con los artistas, intelectuales, pensadores de la ciudad para que la sociedad los disfrute a ellos en cada una de sus disciplinas. Intenté hacer lo que se debe, muchas veces lo que quise, y siempre lo que sabía y podía. Como dijo Gandhi, el bienestar se alcanza cuando lo que uno piensa, dice y hace están en armonía. Aspiración de coherencia muy difícil de lograr todos los días, apenas algunos. No sé si soy un pergamenense sobresaliente. Sé que algunos habitantes de esta ciudad donde nací, me crié y crecí, me respetan y me quieren. Y las cosas del querer suelen ser una gambeta del destino, una demostración exagerada del sentimiento y convertirse en una distinción grandilocuente. Me llevo en el alma las inolvidables emociones de esta tarde, con la alegre sensación de haber pasado por este plano de la existencia, dejando algo a los demás. Como dice un proverbio africano, cuando las raíces son profundas, el árbol no tiene por qué temer al viento. Soy pergaminense y esta ciudad nos interpela siempre con sus vientos positivos y negativos. Gracias al periodismo por ayudarme a conocer las fibras, las respiraciones, las contradicciones y las bondades de este pueblo.
Como dice nuestro sabio patriarca folclórico filosófico Atahualpa Yupanqui, para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Hay que escucharla de adentro, donde nace el manantial. Muchas gracias. Siempre le deja difícil, Gustavo. Creo que vos hablabas de tus mínimas certezas. Creo que si este consejo se queda hoy con una mínima certeza, es de lo hermoso que ha sido que desde la unanimidad, de las diferentes miradas que conviven en la pluralidad de un consejo deliberante, destacar a un periodista que va a formar parte de este libro, que es de reconocimiento de los pergaminenses sobresalientes, que a lo largo de la historia han inspirado, y es tu caso. Todos hablan de alguna manera de cómo inspirarte. Inspiraste el día a día, inspiraste la vida, las atravesaste a partir de cada uno de tus programas, a partir de cada una de tus acciones en la comunidad de Pergamino. En este libro, de alguna manera, quitamos aquello que es propio y lo convertimos en patrimonio de todos los pergaminenses. De alguna manera, tu historia no solamente que atravesó la historia de Pergamino, sino la documentó, la pensó, nos invitó a analizarla, miró lo otro y al otro, y fue voz aún de los que no tenían voz. Esto que pasa a ser patrimonio de los pergaminenses, orgullosamente patrimonio de los pergaminenses, Gustavo Pérez Ruiz. Vos, tu trabajo, tu trayectoria, la historia que reflejaste y también aquella historia que reflejarán aquellos que inspiraste. Para nosotros es un enorme orgullo en este día invitarte a firmar este libro de reconocimientos del Partido de Pergamino. Gracias. Quiero además contarle que generosamente, como han sido sus palabras recién, Gustavo ha dejado al Consejo Deliberante de Pergamino una copia firmada de puño y letra de aquello que ha pensado en estos días y que nos ha dejado en el día de hoy y que formará parte también de aquello que leguemos a aquellos que en algún momento estén en este Consejo Deliberante. Así que gracias también por esa generosidad, por pensarlo de esa manera. Y queremos hacerte entrega entonces de una copia de la resolución del Consejo Deliberante de Pergamino, donde fundamentalmente dice en su argumentación: el Honorable Consejo Deliberante de Pergamino declara a Gustavo Pérez Ruiz, pergaminense sobresaliente del Partido de Pergamino,
en reconocimiento a su trayectoria en el periodismo local, su gran aporte a la formación de nuevos profesionales de la comunicación y a la historia de los medios de nuestra ciudad. Gustavo, este es de parte del Consejo Deliberante de Pergamino. El presidente de la Comisión de Cultura te va a hacer entrega de la resolución. Y también te vamos a hacer entrega de un obsequio para que nos tengas un poco de todos los concejales de Pergamino. Muchísimas gracias. Para que nos tengas todos los días. Muchísimas gracias a todos. Gustavo, a vos te podemos dar otra vez la palabra. No, simplemente agradecerle a mis asesoras de imagen, Cecilia, Sofi y Luli, que hoy me han vestido como corresponde. Los próximos 364 días me verán como soy. Bueno, últimas palabras, después de haber demorado tanto el tiempo de este acto y esta magnífica manera de encontrarnos los pergaminenses, sabiendo que es muy fuerte y profunda nuestra identidad y que esa identidad hay que alimentarla siempre apuntando al bien común. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hacemos un cuarto intermedio y después pasamos a la sesión.